Les saludo, amados hermanos, en el amor del Señor. Hoy continuaremos con el estudio de algunos atributos que la Biblia nos revela de Dios. Hasta ahora hemos visto que Dios es conocible, pero incomprensible. Dios es perfecto, es independiente. Dios es el Creador, es eterno, omnisciente e inmutable. Dios es omnipresente y espíritu. Dios es omnipotente, amoroso y bondadoso. Hoy, si Dios quiere, continuaremos estudiando un par de atributos más de nuestro Dios, buscando siempre reaccionar a lo que Dios nos revela de una forma coherente, es decir, aplicando lo aprendido en nuestra relación con Dios, en cómo le vemos y en cómo nos acercamos a Él, y también en nuestra relación con los demás. Si sabemos que Dios es todopoderoso, por ejemplo, podemos confiar en que Él es capaz de hacer lo que dice. No hay nada que pueda detenerlo. Si sabemos que Dios es inmutable, podemos confiar en que pase lo que pase en nuestro mundo, en nuestro contexto, Él permanecerá. Si sabemos que Dios es amoroso y bondadoso, podremos acercarnos a Él creyendo que Él desea hacernos bien. El conocimiento que recibimos de Dios por su palabra no es simplemente para hacernos saber más, sino es para que lo apliquemos en nuestras vidas, con cada enseñanza, con cada palabra que nos habla Dios. De sí mismo, somos llamados a ir ante Él de una forma más completa, viéndole a Él, tal como Él se ha manifestado a nosotros. Adorarle, rendirse a Él, confiar en Él, pedirle perdón, querer aprender más de Él, son reacciones sanas ante la palabra de Dios. Poder ver a Dios revelándose a nosotros por su palabra, Dios mismo, mostrando a través de ella su amor y cómo quiere acercarse a cada uno de nosotros, es una bendición y al mismo tiempo un desafío. No hay nada más humano, hermanos, que querer centrarnos en nosotros mismos. El llamado en estos estudios acerca de Dios es centrar nuestra mirada, nuestro corazón en Él, centrar toda nuestra mente, poner todas nuestras fuerzas en Él. Así que les invito a preparar nuestros corazones para poder orar y entregar este tiempo en sus manos. Oremos. Señor, te damos gracias porque siempre podemos levantar oración ante ti, por la gracia de nuestro Señor, quien dio su vida por nosotros, quien nos abrió las puertas a ti. Podemos venir por medio de Él, por medio de la fe, y rogarte, Señor, que sigas guiándonos, que sigas tratando con nuestras vidas, con nuestras mentes, con nuestros corazones. Necesitamos que nuestra mente siga siendo transformada más y más a la imagen de nuestro Señor. Gracias porque podemos acercarnos a ti en libertad. Gracias porque podemos acercarnos a ti en paz. Tú conoces nuestros corazones, conoces lo que está pasando en la vida de cada uno de nosotros y te ruego, Señor, que la palabra que compartiremos hoy sea de bendición para todos nosotros, Señor. Que nos confronte, que nos desafíe, que nos lleve a crecer más en ti y en el conocimiento de ti. Consuela los corazones que están tristes, Señor. Fortalece los corazones que están débiles. Confronta las cosas que tienen que ser confrontadas, que tienen que ser derribadas, Señor. Te pedimos que por tu Espíritu Santo, por tu palabra nos hables. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Hasta ahora, hermanos, la mayoría de los atributos que hemos visto de Dios están relacionados con el ser de Dios, ¿sí? Cómo es Dios por sí mismo, exceptuando el amor y la bondad de la que hablamos en el último estudio acerca de la doctrina de Dios. Los otros atributos de Dios que hemos estudiado son perfecciones de su ser, de su esencia, de cómo es Él. Hemos visto que Dios tiene conocimiento y al mismo tiempo tiene una voluntad perfecta y muy compleja para entenderla. Y relacionados con este conocimiento y con esta voluntad, hoy estudiaremos su sabiduría. Como dice el título de este estudio, estudiaremos lo que la palabra de Dios dice acerca de su sabiduría y cómo ella está relacionada con su carácter y con cómo se relaciona Dios con nosotros. Dios es sabio. La Real Academia de la Lengua Española define la sabiduría de una forma muy sencilla. En realidad son 4 frases para definir la palabra sabiduría. Primero, es un grado
es el grado más alto de conocimiento. Segundo, es una conducta prudente en la vida o negocios. Y tercero, un conocimiento profundo en las ciencias, letras o artes. Así es claro que en español la sabiduría tiene relación con dos cosas: conocimiento profundo, o sea, el número uno, y segundo, la aplicación práctica de dicho conocimiento. En español la sabiduría, repito, tiene relación con dos cosas: el conocimiento profundo de ciertos temas y segundo, la aplicación de estos conocimientos de una forma práctica. Cuando hablamos de Dios, sabemos que Él tiene todo el conocimiento, ya que es uno de sus atributos, ¿cierto? Según la palabra, Dios es omnisciente, ya lo vimos. Pero el cómo utiliza Dios dicho conocimiento es a lo que se le llama la sabiduría de Dios. Dios tiene todo el conocimiento. ¿Cómo usa ese conocimiento? Lo usa con sabiduría. Wayne Grudem, en su libro de Teología Sistemática, define la sabiduría de Dios con la siguiente frase: Dios siempre escoge las mejores metas y los mejores medios para llegar a esas metas, asociando directamente la sabiduría de Dios con lo que Él desea hacer y con el cómo Él lo hace. Dios usa todo su conocimiento y todo su poder, toda su perfección, para hacer todas las cosas de la mejor forma posible, respetando siempre su carácter, que incluye en su justicia, su santidad, su amor. Tenemos que recordar, hermanos, que el punto de vista de Dios es perfecto. Dios no es afectado por el tiempo, Dios no es afectado por el cansancio, Dios no es afectado por el precio, no es afectado por las distancias, por el conocimiento. Dios no depende de nada. Dios no depende de nadie, Dios no puede ser engañado, Dios no puede ser comprado. Así su punto de vista es supremo, superior a todo, y Él así decide hacer las cosas de la mejor forma posible para cumplir con sus sabios objetivos. Romanos 16:27 dice: al único y sabio Dios sea gloria, mediante Jesucristo, para siempre. La NBI y otras versiones como la Biblia Textual y la Reina Valera de Gómez traducen este versículo así: al único sabio Dios, o a Dios el único sabio de verdad, dando a entender que la sabiduría de Dios es única, no hay otro Dios sabio como Él. Nuestro Dios es el único verdaderamente sabio, y su sabiduría, el saber qué hacer y cómo hacer de la mejor forma, es superior a cualquier tipo de sabiduría existente. Job dice que la sabiduría de Dios es profunda en Job 9:4, y que la sabiduría está con Dios junto con el consejo y la inteligencia. Así, todas las características que le permiten a Dios tomar las mejores decisiones se presentan aquí: sabiduría, inteligencia o entendimiento, si en otras versiones, y el consejo están en Dios. Él tiene todo lo necesario para hacer lo que es mejor según su perspectiva más profunda, más amplia, más sabia. Igual aquí me gustaría detenerme un poco para explicar lo que significa consejo en este contexto, ¿sí? La palabra hebrea que se traduce consejo de la Reina Valera tiene el sentido de sentarse a pensar en la mejor solución. Así, en otros lugares se traduce como propósito o plan, como ser prudente. Y viene de una palabra hebrea que tiene la idea de reflexionar sobre algo para llegar a una respuesta. Cuando la Biblia dice que en Dios está el consejo, indica que lo que Dios hace no es algo al azar, no es algo irreflexivo, no es algo que Él no haya pensado, sino es algo que Él ha considerado, a lo que ha dedicado tiempo, digámoslo así para entenderlo nosotros, considerando todas las variables que es necesario considerar. Nuestro Señor llegó así a la mejor respuesta a la pregunta: ¿qué es lo mejor que se debe hacer? Cuando la Biblia dice que en Él está el consejo, indica que Dios no hace las cosas al azar. La verdad, hermano, es que nuestra capacidad es muy pequeña para poder entender muchas cosas que Dios hace. Nosotros, en nuestra incapacidad e incompetencia humana, nunca seremos capaces de comprender completamente la sabiduría de Dios. Y en esto tenemos que nuevamente ir a este conocido versículo en Romanos 11:33, y junto a Pablo decir: oh, qué profunda es o son las riquezas de la sabiduría y de la ciencia del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus decisiones, cuán inescrutables son las cosas que Él ha decidido hacer. Las decisiones que Dios toma en su sabiduría son insondables para nosotros, es decir, no podemos llegar a su fondo.
A veces Dios en su gracia nos permite ver un poco de las razones que le llevaron a actuar de cierta forma en ciertas ocasiones. A veces nos permite entender por qué ciertas cosas sucedieron, o uno de los tantos por qué. Porque Dios actuó de cierta forma en cierta ocasión. Pero esto que nosotros llegamos a ver no es sino el borde de los caminos de Dios, el borde de su sabiduría, la cual es demasiado alta, demasiado profunda para nosotros. Nosotros, hermanos, los seres humanos tenemos una tendencia a pensar que podemos entender todo, o que debemos saber las cosas y debemos entender el por qué pasan. Pero bíblicamente hablando, solo Dios sabe de verdad. Solo Él tiene el derecho a saber de verdad y solo Él merece la gloria en todo esto. En otras ocasiones, hermanos, yo he comentado que en Occidente tenemos una forma de pensar bien especial, que se ha llamado el efecto Dunning-Kruger, porque esos son los apellidos ya de las personas que estudiaron esta forma de pensar. Y esta forma de pensar, este efecto indica que en general las personas, cuando sabemos poco de algo, tenemos una tendencia a pensar que sabemos más de lo que realmente sabemos, y que al contrario, mientras más sabemos sobre algo, más conscientes somos de lo poco que sabemos. ¿Te entiende? Es decir, mientras más sabemos de algo, más nos damos cuenta que nos falta mucho por aprender. Y mientras menos sabemos de algo, más creemos saber en comparación con el resto. Tenemos una tendencia a creer que sabemos más de lo que sabemos, cuando sabemos poco. Lamentablemente muchas veces respecto a Dios también pasa esto. El ser humano tiene esta tendencia. Cuando no le conocemos mucho según lo que Él nos ha revelado, normalmente tenemos la tendencia a creer que sabemos mucho de Él. Y hasta podemos pensar que sabemos más que otros. Y en algunos casos hasta somos capaces de creer que sabemos con seguridad lo que Él quiere o lo que Él hará. Es lo que pasa, hermanos, a muchas personas que sin conocer la palabra, nada de la palabra, son capaces de enseñar a otros de Dios y de sus acciones. Creo que lamentablemente todos hemos conocido personas que no conocen a Dios, que no conocen la palabra de Dios y que sin embargo dan a entender que ellos saben lo que Dios quiere hacer. Sin conocerle, podemos caer en creer que sabemos lo que Él quiere. Pero la verdad es que cuando más conocemos a Él, cuando más le conocemos según la palabra, a nuestro Dios, más nos impresiona lo mucho que nos falta conocerle más, lo mucho que nos falta saber y entender de Él y de sus perfecciones, entender de Él y de su sabiduría. Mientras más le conocemos, más vemos lo enormemente superior que es Él respecto de nosotros, porque la palabra de Dios lo revela así. Dios es inmensamente superior a nosotros, y mientras más le conocemos, hay más y más y más que conocer. Ahora, volviendo al tema de la sabiduría, a la sabiduría que nosotros los seres humanos podemos tener, la Biblia nos enseña algo similar. El llamado que se repite una y otra vez es a no ser sabios en nuestra propia opinión, no creernos sabios. Esto sale en Proverbios 3:7, en Proverbios 26:12, en Isaías 5:21, en Romanos 12:16. No debemos considerarnos sabios a nosotros mismos, sino que debemos ser conscientes de que tenemos mucho que aprender y que debemos depender de Dios y de la sabiduría que Él nos ha revelado para guiar nuestros pasos. La sabiduría de Dios está manifestada en la palabra para nosotros y, como dije antes, la sabiduría no es solamente tener conocimiento, la sabiduría es poner en práctica ese conocimiento de una forma útil. Es utilizar ese conocimiento de una forma que para nosotros, ¿cierto?, honre a Dios. Me gusta mucho una frase que tiene Santiago 3:13, donde se está hablando de la sabiduría que proviene de Dios y la sabiduría de este mundo. Santiago 3:13 dice en la PDT, ¿ya? ¿Hay entre ustedes alguien verdaderamente sabio y entendido? Que lo demuestre, que demuestre su sabiduría con su buena conducta y con buenas obras hechas con humildad. El verdadero sabio no es orgulloso, así lo dice la PDT. La sabiduría, la PDT por si acaso es la versión Palabra de Dios para Todos, que son las iniciales P, Palabra, Dios, D, T, todos, PDT. La sabiduría que el hombre puede tener y que proviene de Dios siempre producirá buena conducta, obras hechas en humildad y sin orgullo, porque esta sabiduría es de Dios. La NBI lo dice aún más directamente. Dice así, Santiago 3:13, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes?
que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. La sabiduría de verdad produce humildad, porque la sabiduría de verdad nos permite darnos cuenta de lo grande que es Dios y de lo pequeño que somos nosotros. Si somos orgullosos, no es por la sabiduría que proviene de Dios, es por nuestra necedad, es por la sabiduría humana, que es diabólica, que es terrenal. Volviendo a enfocarnos en la sabiduría de Dios, la palabra muestra que Dios es sabio y que Él aplicó su sabiduría en todo lo que Él creó con su poder. Así el salmista declara en el Salmo 104:24: «Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría, la tierra está llena de tus beneficios». Y pasan los años, hermanos, y seguimos sorprendiéndonos con la complejidad de lo creado por Dios, la sabiduría de Dios, todo este conocimiento, toda esta inteligencia que tiene de Dios puesta a trabajar a nuestro favor. ¿Cuántos beneficios encontramos en la naturaleza para nosotros, en lo que Dios creó? ¿Cómo podemos ver su mano en todo? Como un ejemplo nomás, hermanos, cuando entendemos que el ADN que todo ser vivo tiene es en la práctica un lenguaje escrito, o como un lenguaje de programación, donde está escrito cómo se va a desarrollar el ser vivo. No podemos dejar de sorprendernos. Es sorprendente que esté escrito en ese ADN cómo será formado el ser vivo, cómo va a ser formado ese bracito, ese ojito, el pelo, el dedo gordo del pie. En ese ADN está escrito, por ejemplo, que en cierta edad ciertas hormonas se liberarán, provocando un cambio físico y mental notable. En el ADN está escrito que el león será león y que la vaca será vaca. Todo está ahí escrito, algo que hace 100 años ni nos imaginábamos. Hoy estamos aún tratando de entenderlo y hay estudios y estudios tratando de descifrar el ADN. Y vemos ahí la mano de Dios escribiendo un mensaje, codificándolo, planificándolo, decidiendo, creando. Vemos su mano. Dios no creó las cosas al azar o para ver qué pasaba. Todo fue creado por Dios, sabiendo Dios lo que era mejor, lo que finalmente era mejor. El ser humano, nosotros, hemos arruinado mucho de lo que Dios ha hecho. Nosotros pecamos, nosotros somos egoístas, nosotros destruimos. Sin embargo, aún en medio de todo esto, aún podemos ver la mano de Dios, como Él hizo las cosas de tal forma de que pudieran persistir aún a nuestra maldad. La palabra dice que el principio de la sabiduría humana, el principio de la sabiduría es el temor de Dios, no el terror de Dios, sino el temor reverente que se debe tener a aquel que sabemos es tan superior a nosotros, temor que nos lleva a actuar de una forma que le agrade a Él, porque somos conscientes de lo grande que es Él y al mismo tiempo que no existe nada que pueda ser más agradable que Él mismo y queremos estar por ello en paz con Él. La sabiduría que nosotros podemos tener nos es dada por Dios por medio de su Espíritu Santo, por medio de su palabra. El Salmo 19:7 dice que la palabra de Dios da sabiduría al sencillo, porque la sabiduría bíblica trata de hacer lo que es mejor, y nada hay mejor para el hombre que hacer lo que Dios quiere. Entonces en la palabra nosotros vemos lo que Dios quiere y cualquiera de nosotros que la entienda puede ir a ella y obedecerla, y al hacer lo que Dios quiere va a estar actuando sabiamente. Así el sencillo puede ser sabio al obedecer la palabra de Dios. Santiago 1:5 dice que si nosotros necesitamos crecer en sabiduría, podemos pedirla a Dios y Él responderá. Acerquémonos a su palabra, hermanos, para crecer en sabiduría. Reconozcamos que necesitamos crecer en esto y podremos seguir creciendo, conociendo más su palabra y colocándola en práctica. Dios es sabio. Sus metas siempre serán las mejores y el camino que Él ha establecido para llegar a ellas también. Su consejo es sabio. Obedecer a su consejo es sabio. Queremos crecer en sabiduría, escuchemos la palabra de Dios. El conocimiento de Dios no tiene fin y su entendimiento es imposible de entender para nosotros, pero Él nos ha dejado una guía donde nos muestra el camino que debemos seguir. Y sabemos que el camino es Cristo.
quien es hecho según la palabra, sabiduría de Dios para nosotros. Podemos ser sabios si estamos en Cristo. Así que a Dios sea toda gloria. La palabra nos enseña que Dios es sabio. Ahora, en relación con esto, vamos a compartir un atributo más de Dios que tiene relación también con su conocimiento. Y este atributo es la veracidad de Dios. Dios es veraz, Dios es verdadero. La palabra nos enseña que Dios es verdadero y que todo lo que dice es verdad siempre. Dios no puede mentir y no puede equivocarse en su opinión. Cuando Él dice algo, lo que dice es verdad. Wayne Grudem, en su teología sistemática, define la veracidad de Dios en 3 partes. Primero, Dios es el único Dios verdadero. Segundo, el conocimiento de Dios es verdadero. Y tercero, sus palabras son verdaderas. Así que, para facilitar el estudio, iremos viendo cada uno de estos 3 puntos acerca de la verdad de nuestro Dios. La primera parte, como dije antes, indica que el Dios de la Biblia es el único Dios verdadero. Y en esto podemos ver otro atributo de Dios, el cual es que Dios es único. Nuestro Dios es único. No hay otro Dios como Él. Él es el único y verdadero Dios. No hay nadie que se le asemeje, no hay nadie que esté cerca de Él. No hay otro como Él. Y esto podemos verlo en muchos pasajes de la palabra, tales por ejemplo como Jeremías 10:10 y 11, que dice: Mas Jehová es el Dios verdadero. Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Les diréis así: los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra desaparezcan de la tierra y de debajo de los cielos. Históricamente el hombre ha inventado dioses falsos, dioses según su imaginación, dioses que se acomodan a sus deseos, pero el Dios de la palabra no es así. El Dios de la palabra es completamente independiente del ser humano, de nosotros. Él no nos debe nada. Sin embargo, Él nos ama. De alguna forma, todo hombre tiene conciencia de que hay algo más en este mundo. Hay algo más que es inteligente, además de nosotros. Como que todo hombre interiormente sabe que hay algo que existe, más allá de lo que es capaz de percibir con sus sentidos. En su corazón, ¿cierto? Sabe que existe un Dios. Y cuando no le conoce, muchas veces crea una imagen de ese Dios. Una imagen que normalmente es según su semejanza. Una imagen que le calma la conciencia, que le da algún sentido a esa sensación que tiene. Pero el Dios de la Biblia va mucho más allá de lo que nosotros podemos entender. Es un Dios cuya capacidad es tan superior a nosotros que en la práctica es imposible de entender. Nuestro Dios permanece y reina sobre todo. En Primera de Reyes 18:39, Elías confronta a los sacerdotes de Baal, un dios falso en el que creían los cananeos y que ellos temían. Baal estaba siendo adorado en Israel. Entonces Elías, profeta de Dios, les confronta y les lleva a decidir a qué Dios seguirán. Saltándome un poco la historia, ¿cierto? Para llegar al final, los israelitas terminan elevando esta oración, así que está en Primera de Reyes 18:39. Ante el poder de Dios, del Dios verdadero, terminan diciendo así: viéndolo todo, el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios. Jehová es el Dios. Jehová es el Dios. Primera de Tesalonicenses 1:8-9 dice, hablando acerca de los tesalonicenses: porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos, los que han escuchado cierto de la fe de los tesalonicenses, cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. El Dios vivo y verdadero. Todo falso Dios es un Dios muerto, un ídolo sin poder. Solo existe un Dios vivo y verdadero, y ese es el Dios de la palabra. Él no es parte de un panteón de dioses, de un grupo de deidades. No, el Dios de la palabra es el único Dios, y nada
ni nadie es como Él. Primera de Juan 5:20 dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. En una de las declaraciones de la deidad de Jesucristo más claras, se dice hablando de Él, que Él es el único verdadero Dios y la vida eterna. Solo Dios es Dios, solo hay un Dios, solo existe uno de su tipo, nuestro Dios, quien, como veremos cuando estudiemos la Trinidad, ¿cierto? Es Dios en tres personas, un Dios, tres personas, un único Dios verdadero. Bueno, el punto respecto a esto es que solamente existe uno, un solo Dios. Todo ser, toda imagen, toda idea que tome para sí mismo el nombre de Dios es un Dios falso. La segunda parte de la veracidad de Dios, ¿sí? Como un atributo de Dios, dice que su conocimiento es verdadero, siempre. Su conocimiento es perfecto, según hemos visto por la palabra. Dios tiene todo el conocimiento de todo lo que es y todo lo que podría ser. Esto es conocido y lo compartí en el estudio sobre la omnisciencia de Dios, que es el quinto estudio de esta serie sobre la doctrina de Dios. Ahora, como el conocimiento de Dios es verdadero, entonces también su comprensión del mundo es verdadera, su visión de todo es verdadera y por lo tanto su conocimiento se vuelve la norma del conocimiento verdadero. Es decir, su conocimiento es la vara de medir contra la que nosotros debemos comparar nuestro conocimiento, nuestras creencias, nuestros pensamientos. Si nosotros pensamos lo mismo que Dios piensa respecto a algo en el universo, a lo que sea, entonces estaremos pensando correctamente respecto a eso. De ahí es que la Biblia en múltiples partes indica que la palabra de Dios, que es la revelación, ¿cierto?, del conocimiento de Dios, es la verdad. Así la palabra es como una lámpara que trae luz al que la lee, a aquel que la obedece. Y también la palabra nos dice que conocer la palabra es conocer la verdad. En Juan 17:17 Jesucristo pide por nosotros a Dios. Y dentro de las peticiones que Jesucristo hace por nosotros, dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Indicando con esto que Dios escogió la palabra, su revelación, para transformarnos, para transformar nuestras vidas, para transformar nuestra forma de pensar. Dios escogió utilizar la palabra y por medio de ella nosotros somos hechos más santos, somos santificados, separados del mundo para Él. Por medio de la palabra de Dios nuestra mente es transformada para ser más como Dios es decir, santos. El Salmo 119 dice en el versículo 86, todos tus mandamientos son verdad. En el mismo Salmo, en el verso 142 dice, tu justicia es justicia eterna y tu ley es verdad. En el verso 151 dice, del mismo Salmo 119, cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Y en el verso 160 dice, la suma de tu palabra es verdad. Todo lo que Dios dice es verdad, siempre es verdad. Por ello nuestros pensamientos, nuestra forma de evaluar la vida y lo que vivimos, el cómo vemos y nos relacionamos con otros, tienen que ser confrontados con lo que Dios dice. Nosotros siempre creemos tener razón, pero la verdad es que no sabemos mucho sobre lo que está pasando, sobre otros, sobre aún nosotros mismos. Pero Dios sí sabe de verdad. Él es amoroso, Él es bueno, Él es justo, Él es sabio, Él es verdadero. Por ello el llamado para nosotros es a someter nuestros pensamientos a Dios, no negándolos, sino siendo transformados por Dios. Es decir, escuchando su palabra y permitiendo que ella nos muestre qué pensamientos nuestros están equivocados, qué pensamientos nuestros no son coherentes con los de Él. Que Dios nos ayude a creer en su verdad, no solo con una fe ciega, si donde digo sí, sino que nuestra mente sea transformada según lo que la palabra de Dios enseña, según la verdad. La tercera parte de la definición sobre nuestro Dios verdadero, sobre la verdad, la veracidad de nuestro Dios, muchas veces se estudia como un atributo aparte de Dios, que se conoce como fidelidad. Dios es fiel. Dios es fiel a su palabra. Eso significa que si Él dice algo, Él lo cumplirá. Dios es confiable como nadie es confiable. Y en sus promesas Dios siempre hará lo que prometió, porque Dios es fiel, Dios siempre dice la verdad. Sobre esto hay muchos versículos
en la palabra. Números 23:19, por ejemplo, 1 Samuel 15:29 y Tito 1:2, entre otros versículos, dicen que Dios no puede mentir. Lucas 21:23 dice que todo puede pasar, la tierra, el cielo, las cosas que en ese tiempo se veían como las más estables. Esas pueden pasar, pero las palabras de Dios permanecerán, y esto también se repite muchas veces en la palabra. Isaías 48 dice lo mismo de una forma más poética. Se puede secar la hierba, se puede marchitar la flor, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Deuteronomio 7:9, 1 Corintios 1:9, 2 Corintios 1:18, 1 Tesalonicenses 5:24 y muchos otros pasajes dicen que Dios es fiel y que Él cumplirá lo que Él prometió. Es interesante, hermanos, pensar que la fidelidad de Dios es la base de nuestra fe. Nosotros creemos en lo que Él ha prometido. Él nos ha prometido y nuestra fe se deposita en lo que Él ha dicho. Damos gracias a Dios por su fidelidad. El llamado para nosotros en esto es seguir confiando en Él. Hebreos 10:23 dice, llamándonos a esto, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. ¿Por qué? Porque fiel es el que prometió. El llamado, hermanos, es a creer en su palabra y usarla para nuestra corrección, para que modifique nuestra forma de pensar, no por forzarnos, no por lavarnos la cabeza, sino por ser convencidos por ella, por su persuasión. Segunda de Timoteo 3:16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para corregirnos, es decir, para mostrarnos el camino correcto y para redarguirnos, entre otras cosas. El ser redarguidos es ser convencidos, es decir, el darnos convicción. Necesitamos que nuestra mente sea convencida por la palabra, y para ser convencidos por ella tenemos que ir a ella. En nuestra sociedad la verdad es poco valorada. Se dice que se valora, pero en la práctica es normal mentir. Es normal decir lo que conviene en vez de decir lo que es verdadero. El llamado para nosotros es a seguir el ejemplo de nuestro Dios, ser más como Él, y como dice Colosenses 3:9 y 10, no mentirnos más los unos a los otros, habiendo sido despojados del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Que nuestro único sabio Dios, nuestro Dios fiel y verdadero, nos siga transformando a su imagen, que podamos crecer en la sabiduría que viene del cielo y en la verdad que Él nos ha dado. Ese es el deseo de mi corazón, hermanos, y sé que también mucho más es el deseo del corazón de Dios. Con esto termino este estudio y me despido, esperando que en poco tiempo podamos compartir nuevamente un estudio de la palabra de Dios respecto a los atributos de Dios. Estamos acercándonos más a terminar esta primera parte de la doctrina de Dios, el estudio de los atributos de Dios. Así que Dios sea glorificado en medio nuestro. Ese es mi deseo, eso es el fin de todo esto. A Él la gloria. Maranata, Cristo viene.